Y ahora pasamos a Carlos para que nos presente un poco sobre el mercado local. Aquí hemos dividido en dos partes. La primera parte era como que conozcan cómo funciona el Bitcoin y qué es lo que está detrás. Y ahora Carlos viene un poco más específico a lo que estamos viendo localmente en nuestro país. Y si quieren, tenemos varias preguntas que hemos recibido de algunos de ustedes y otras que recibimos antes. Las vamos a dejar para el final todas para cualquiera de los dos expositores. Así que gracias, Carlos. Te dejo la pantalla. Hola, ok, perfecto. Les agradezco a todos. Voy a quitar mi video para poder tener más estable el internet. Bueno, creo que nos han dado una explicación muy buena sobre qué es Bitcoin y la tecnología. Mi presentación va un poco más basada en Bitcoin en El Salvador, vea las implicaciones que vemos respecto a la ley, cómo pues, las personas pueden acceder a Bitcoin. Además, si Bitcoin es un mecanismo de pago o un activo. ¿Vea? Entonces, ese es todo el tipo de preguntas que hemos visto que mucha gente puede tener y vamos a tratar de responderlas en esta presentación. Interesantemente, para aquellos que estén curiosos, ¿por qué Inverlex Solar Energy conoce sobre este tema? Nosotros somos parte del grupo Merlec, el cual ya desde ya más de 3 años es parte de la Energy Web Foundation, el cual administra un blockchain descentralizado que se llama Energy Web Exchange. Entonces nosotros somos partícipes somos un nodo validador de una red de nodos validadores y por ende hemos aprendido bastante sobre las implicaciones del minado de una criptomoneda y también las implicaciones no solo de técnicas, sino también contables, de cumplimiento, y del cash in y cash out que uno pudiera necesitar a futuro. Bueno, la ley Bitcoin pues está en las redes, vea, bueno, me avisan si hay un problema, me avisan si me escuchan. La ley Bitcoin está en las redes. Ustedes pueden ver bastante que es una ley muy sencilla, muy simple. Vean en el punto de que trató de hacer o llevar a la legalidad el Bitcoin como tal, que el cual no era ilegal antes, pero ahora lo convierte en una moneda de curso legal. ¿Cuáles son las particularidades más importantes de la ley? Primero, que es una moneda de curso legal. Segundo, de que uno puede pagar contribuciones tributarias en Bitcoin. Y tercero, de que nosotros como agentes económicos podríamos vernos en la necesidad de poder aceptar Bitcoin si el cliente que está queriendo un producto o servicio de nuestra parte, así buscara poder pagarnos. ¿Qué implicaciones vemos? Pues la posibilidad de ser un safe haven digital, vea, donde no hay impuestos sobre ganancia de capital. Esto es muy importante y lo van a ver en una slide posterior. La posibilidad de comprar y vender Bitcoin, aunque siempre sea referenciado a su nivel en dólares. Y una alta oferta de Bitcoin en corto y mediano plazo, porque hay una gran posibilidad de que otras empresas las adopten. Los aspectos más claves creo que los vuelvo a mencionar. El poder pagar impuestos con Bitcoin, la renta, el IVA, impuestos de transferencia de bienes inmuebles, etcétera, es algo muy interesante. Y también el hecho de que sí hay un gran potencial de que se paguen salarios y bonos en Bitcoin. Es decir, podrían empezar por hacer el pago en el sector público, pero esto pasaría al sector privado. Hay un micrófono abierto que no es el mío, no sé si lo pueden silenciar. En los peligros está, ahorita que mucha gente desconoce el tema, alto potencial de estafas y esquema de Ponzi. Hay posibles cobros extraordinarios por intermediación. No es simplemente transferir Bitcoin, sino también cómo lo retiras, cómo lo conviertes, cómo lo mantienes seguro. También la variabilidad cambiaria puede ser detrimental para la población, dado que no necesariamente podrá convertirse Bitcoin a dólares de una manera instantánea. Y también se debe manejar una regulación donde no haya laxos controles en la política de conocer a tu cliente o de políticas de ley de lavado de dinero, que son muy necesarias y que son las que ahorita nosotros estamos acostumbrados a ocupar con respecto a los bancos. La adopción de Bitcoin en El Salvador es bien interesante.
Nosotros estamos bajo este ranking dado por chainanalysis.com. Estamos en el lugar 53 de 154 países. En realidad no estamos muy altos, es decir, el uso acá en El Salvador no es mucho. Sin embargo, sí estamos en el lugar número 6 de intercambios entre personas. Entonces, hay como un cierto nivel de uso de Bitcoin en el país que ya estaba siendo utilizado para poder intercambiarse o mandarse entre billeteras de persona a persona. Esto es bien importante porque aunque no estamos en otros indicadores en la vanguardia de esto, pues sí, al menos en algunos usos o casos de uso en el país, ya nosotros como El Salvador ya habíamos logrado avanzar. La mayor parte de Bitcoin, y aquí es adelantándonos un poquito, Bitcoin uno lo puede ver como un mecanismo de pago o lo puede ver como un activo. La diferencia muy abismal, por ejemplo, de nuestra legislación a la legislación en Estados Unidos, es que en Estados Unidos Bitcoin se ve como un activo. En cambio acá se verá como una moneda de curso legal. ¿Qué significa eso? Significa que allá en Estados Unidos, cuando tú conviertes de Bitcoin a dólares, has creado un evento que causa impuestos, porque es como haber vendido tus Bitcoin y comprado cualquier producto o servicio. En cambio, en El Salvador, el simple cambio de de Bitcoin a dólares no significa ningún hecho generador, debido a que es como que yo hubiera pasado de dólares a euros o de dólares a quetzales, no necesariamente he comprado o he vendido algo, simplemente he cambiado de una moneda de curso legal a otra moneda. Entonces esas son las diferencias muy abismales entre la legislación estadounidense y la legislación salvadoreña. Sin embargo, la mayor parte del mundo ocupa Bitcoin como activo de preservación de valor y ustedes lo pueden ver acá. La mayoría del Bitcoin Perdimos tu audio, Carlos. ¿Hola? Hoy sí, te escuchamos. Adelante. Ok, sí, ok, las disculpas, la conexión está un poco inestable. La mayoría de este Bitcoin se mantiene como preserva, como activo de valor. ¿Por qué es importante ver esa diferencia en la ley salvadoreña con la ley estadounidense? Porque la mayoría de los Bitcoins, si lo pueden ver en la última última barra, la mayoría de Bitcoins tienen una ganancia no realizada de más del 100%. Es decir, que en el momento que el Bitcoin llegó a una cartera, su precio era 100% menor al que es al precio actual, al menos. Entonces, ¿qué significa? Muchos de los tenedores de Bitcoin sí tienen altas ganancias de capital no realizadas, es decir, no han vendido sus Bitcoin, han mantenido, quizás incluso han comprado más, y eso hace muy interesante la ley salvadoreña, donde si estos inversionistas puedan venir al país y convierten sus Bitcoin a dólares, entonces ellos no tendrían lo que sí tendrían en otras jurisdicciones, que es un impuesto a pagar por hacer esa conversión o por la ganancia de haber realizado esa conversión. Algunos riesgos, y quizás el riesgo más prominente que ustedes pueden escuchar es el riesgo de fines ilícitos. En realidad Bitcoin aunque uno menciona que es una cadena anónima, en realidad no es cierto, es una cadena seudónima. Si yo puedo tener, si yo conozco la información de tus cuentas, puedo hacer un análisis de trazabilidad de todas las transacciones que tú has realizado. Entonces, sí es importante entender que los ilícitos, sí, digamos, hay bastante análisis y bastante recurso que ahorita se está buscando invertir para entender qué tanto porcentaje de las transacciones son para fines ilícitos. Y aquí pueden ver que en realidad pues no es un porcentaje de los flujos tan alto. Vea, obviamente habría que compararlo con otras transacciones como las bancarias o transacciones en efectivo.
Entonces, estos riesgos de Bitcoin provenientes de fines ilícitos se pueden ver muy fácilmente compensados con una buena política de conoce tu cliente y conoce tu transacción. Es decir, un banco, por ejemplo, si quisiera empezar a recibir Bitcoin, puede, bajo su misma política de conoce tu cliente, saber de dónde provienen tus Bitcoin e incluso realizar un análisis de trazabilidad del origen o del génesis de los Bitcoin que tú obtuviste y que quieres cambiar en el banco. Las potenciales de riesgo de fines ilícitos obviamente son distintos dependiendo en qué servicio o qué tipo de producto tú estás utilizando. Las más pequeñas van a ser casi los usos de pagos, ¿vea? Un servicio de merchant, de mercante, o wallets que uno puede tener en su celular, o una wallet de hardware, o mineros que crean un pool de minado, ¿vea? Desde ahí obviamente hay otros servicios como los exchanges o intercambios, u otros servicios como los ATM de criptomoneda, que se encuentran por ejemplo allá en el Zonte, que son un nivel de riesgo medio, y ya obviamente cuando encontramos otro tipo de usos como jurisdicciones u otro tipo de lugares como jurisdicciones de alto riesgo, ya el riesgo se va haciendo mucho más grande. Esto, por ejemplo, para lo que nos concierne en esta presentación, casi que lo que vamos a utilizar si lo ocupamos Bitcoin como mecanismo de pago, son wallets y son los servicios de un mercante. ¿Vea? Entonces, los riesgos en realidad son relativamente bajos. Si hay, por ejemplo, riesgos explotables, es decir, alguien nos puede engañar a proveerle nuestras llaves privadas y con eso pueden drenar todos nuestros fondos. O alguien puede engañarnos vía, por ejemplo, una página web de un proveedor que nosotros creíamos que era el proveedor mandándonos el link para pagar, y totalmente nos pueden estar robando en ese momento nuestras llaves y de esa manera drenar nuestros fondos. ¿Verdad? Es la misma duda, por ejemplo, que uno pudiera tener cuando el proveedor le mandaba un link y le dijera deposite o digite la información digite los dígitos, perdón, de su tarjeta. ¿Verdad? Es la misma duda. Esa duda es de si estoy digitándolo en el lugar correcto. Entonces eso es importante porque para la mayoría de la gente los riesgos vendrán por ahí. Vendrán están enviándome el proveedor, me está enviando la información donde yo digito de manera correcta y no es alguien, un tercero queriendo pescar esa información, o me están robando la información de mis llaves privadas para poder drenar mis fondos. Si pueden ver, el origen del valor que se envía a Latinoamérica, la mayoría viene de los exchanges, de los intercambios que hay. Y sobre las diferentes que no vienen de intercambios está el minado, está otros servicios no nombrados, las wallets que mencionamos, los servicios ilícitos y lo demás, y los servicios de mercante. Sobre los servicios ilícitos, el 71% son ese tipo de estafa. Y entonces eso es donde nosotros como consumidores, por ejemplo, como usuarios de Bitcoin, tenemos que entender que somos una población en riesgo y es necesario entonces las campañas de información para evitar ese riesgo, que es de que nos estafen. Y es ahí donde se recomienda, adelantándome un poquito, que lo que ustedes administren en una wallet en su celular, en realidad debería ser una cantidad muy cercana a lo que ustedes tienen en efectivo en su cartera o su billetera. No es para preservar ahí un alto valor de bitcoins, no es para administrar ahí un alto valor de bitcoin, es para tener el dinero suficiente para comprar una taza de café o un postre, vean. Para fines de custodia de altos valores, obviamente hay otros servicios que pueden ser mucho más seguros y que aunque son un poco más laboriosos, los va a seguir administrando quizás un banco o algún proveedor de este tipo de servicios. Entonces, como les mencionaba, el Bitcoin como mecanismo, el Bitcoin se puede ver como mecanismo de pago o como activo. Personalmente yo lo veo como activo, pero como mecanismo de pago, entonces hay que entender cómo se puede utilizar.
Y la red de Bitcoin, bueno, y Bitcoin como tal en realidad no es muy, bueno, no hay muchos Bitcoin que uno puede ir e inmediatamente comprar. La mayoría de Bitcoin se considera ilíquido, aunque obviamente hay bastante liquidez, casi 3 millones de Bitcoin se consideran altamente líquidos. Y eso es importante porque, por ejemplo, entre todas las criptomonedas que existen y que ya nos mencionaron antes, es Bitcoin la que tiene mucha mayor liquidez. Incluso hay una estadística que menciona que el cambiar de Bitcoin a dólar es más líquido que la transacción promedio de una acción pública en Estados Unidos. Entonces es muy fácil hacer ese cambio sin perder mucho en la tasa de cambio. Sin embargo, eso implica el momento en que tú haces la transacción. No necesariamente, si te tardas una hora en hacerlo, entonces sí puede haber un riesgo cambiario por esa hora. ¿Qué hay que entender de la red de Bitcoin? Es que en realidad los fees por realizar, ocupar la red son variables y son variables dependiendo pues de la intensidad de uso de la red. Aquí pueden ver una gráfica donde se puede ver el fee promedio en dólares por transacción. Incluso en los momentos donde el Bitcoin llegó a $60,000, o sea, llegamos a ver costos altos de transacción. Entonces, no necesariamente Bitcoin es una panacea para la transaccionabilidad de valor de una cartera a otra. Obviamente, pues los precios los fijan bajado, pero hay que entender de que tienes aquí el típico problema, por ejemplo, que existen, bueno, que en Estados Unidos se ve como cuando ocupas Uber, por ejemplo, en una noche lluviosa a las 11 de la noche, te van a cobrar más caro que si lo copas a las 4 de la tarde. Entonces, en cambio, en un taxi, el taxímetro ya estaba establecido porque supuestamente eso era regulado. Entonces, eso, por ejemplo, es como el trade-off que uno puede tener al ocupar Bitcoin. Es decir, ante un alto uso de la red, pues sí, pueden haber fees de transacción variables y dependerá entonces qué tipo de valor tú estás trasladando, si hace sentido entonces ese fee. Y por ejemplo acá yo tengo, este es un ejemplo real, vea, donde yo le envié $10 a un amigo que tenía una cuenta en Coinbase y yo le mencionaba de que si aunque te mandara 10 o te mandara 1000, que no tenía obviamente, pero si te mando 10, el fee que íbamos a pagar es 1.98. Y si te mando 1000, igual voy a pagar 1.98. Entonces, ahí nos dábamos cuenta, no es el uso, no es enviar Bitcoin con fee de transacción cero, no. Incluso acá 1.98 de 10 es casi el 20% del monto que estamos enviando. ¿Vea? Sería un fee ridículamente alto para pagar por esa transacción. Sin embargo, puede ser que alguien enviando 1000 sí le haga sentido pagar 1.98. Puede ser mucho más barato que enviarlo a través de otro mecanismo. Entonces, ¿qué implicaciones quiero mencionar con esto? Primero, pues que remesas que quizás sean de $1000 o de ciertos montos, sí puede funcionar una transacción vía Bitcoin. Pero si vamos a comprar un café, no podemos ocupar Bitcoin como red principal, porque si les puedo verificar acá, el tiempo de confirmación es 50 minutos. ¿Qué significa eso? La buena práctica establece que si yo te envío Bitcoin de una cartera a otra, dependiendo del servicio, la buena práctica dirá que quien recibe ese Bitcoin esperará hasta mínimo 4 confirmaciones de la red. Y la red confirma cada 10 minutos. Entonces, ¿qué significa con esto? Significa que entre más confirmaciones en la red haya de que tu transacción sucedió, más confiable es tu transacción de que de verdad existió. Es la verdad escrita. Vea, esa transacción sucedió y ha sido validada, confirmada mil veces. Eso es una transacción que nadie va a poder refutar. Pero si eso solo ha sido confirmada 2 veces, es decir, han pasado solo 20 minutos, entonces sí es algo que podrías todavía refutar. Entonces la mejor práctica es que al menos sean 4 confirmaciones, de 4 o 6 confirmaciones, lo cual establece que tu operación solo va a poder ser confirmada
en 40 o 60 minutos. Está claro que a quien le compres un café no va a esperar 40 o 60 minutos para entender que le has pagado. Y es por eso que ocupar la red principal de Bitcoin puede ser muy bueno para operaciones donde el tiempo o la solidez de la operación puede tomar su tiempo. Y no necesariamente para ir a comprar un pan o comprar un café, vea, allá en el Zonte. Allá ocuparán lo que ya les mencionaré acá, se llama Lightning Network. Comparando Bitcoin con otras redes, las transacciones que Bitcoin puede sostener son 7, vea, versus Avisa, que puede sostener 1736 transacciones por segundo. Entonces ahí pueden ver que hay ciertas redes que pueden sostener más transacciones, es decir, si van al súper a una hora específica, vean cuánta gente pasa la tarjeta y van a entender la dimensión o la dimensionalidad de cuántas transacciones pueden pasar en un segundo. Igual en Bitcoin, pero Bitcoin no tiene esa seguridad de escalabilidad. Y es por eso que nacen las layers 2 o las segundas capas en Bitcoin, que es para dos cosas: evitar los costos de transacción y hacer la transacción instantánea. Entonces, para usar Bitcoin aquí en El Salvador, ustedes deben de entender que cuando ustedes abren una wallet, alguien les está administrando o custodiando sus fondos. Y debido a lo anterior, tienen que entender cómo quieren transaccionar con Bitcoin. Si hacen una operación on-chain, que es directamente en la red de Bitcoin, esto tiene de ventaja que es la manera más pura de ocupar Bitcoin. Tú le envías de una cuenta de Bitcoin a otra cuenta, a otra wallet, y esa transacción es pública y se va a poder confirmar, o desde la primera vez va a poder dar fe de que eso de verdad sucedió. Pero un costo que tiene es, primero, que no es instantáneo, porque esa confirmación toma tiempo, y segundo, el costo de comisión puede ser relativamente alto basado en el valor monetario de la transacción que tú estás enviando. En cambio, con Lightning Network, que es como una capa 2 de Bitcoin, ¿qué es esta capa 2? Y yo lo menciono con una analogía. Cuando ustedes pasan una transacción de tarjeta de crédito, o digamos por $2.50 o $5 o $10, Visa y Mastercard no están mandándole al banco $2.50, $5 o $10, sino que pulean o hacen un conjunto de varias transacciones y luego hacen débitos y créditos dependiendo de quién debe, quién a qué. Entonces, eso minimiza el costo de comisión. Lightning Network funciona de la misma manera, donde un grupo de nodos validan y transfieren valor entre ellos mismos sin llevar a registrar al blockchain público esa transacción. Por ende, es fácil para Lightning Network ser instantáneo, porque el débito y crédito sucede entre las mismas cuentas sin tener que ir al registro público o al blockchain de Bitcoin. Ahí obviamente hay riesgos. Por ejemplo, si ocupamos una wallet inapropiada, pues nos pueden robar los fondos. Si ocupamos, por ejemplo, una wallet que no sea muy intuitiva de ocupar, puedo enviarle Bitcoin a la persona inadecuada o en el monto inadecuado. ¿Ve? Entonces, hay riesgos. Y como tercero, que se puede considerar una parte filosófica, pero no lo es, en realidad es como una transacción off-chain. En la cuenta una transacción off-chain es con la que se considera como una cuenta bolsón de terceros como intermediarios o exchanges. Cuando ustedes quieran abrir, por ejemplo, una cuenta en un exchange para poder convertir de dólares o Bitcoin a dólares, por ejemplo, esto funciona casi como las cuentas de un banco. Cuando tú envías de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria dentro del mismo banco, ustedes ven que es instantáneo y que tiene costo de comisión cero. Entonces, esto pasa igual
Hola Carlos, creo que hemos perdido la comunicación con Carlos. Si gustan, para mientras, tenemos algunas preguntas que nos hicieron los panelistas. Sí, creo que Carlos tuvo. Estás en mute, Carlos, si pruebas. Disculpen ahí. Dale, te escuchamos. ¿Qué fue lo último que oyeron? Disculpen. Bueno, voy a suponer de que escucharon hasta lo de Upchain. Entonces, si tú ocupas Bitcoin como mecanismo de pago, sí debes de comprender los riesgos que esto conllevara. Porque ocupar Bitcoin como mecanismo de pago es como ocupar efectivo. Y si ocupas efectivo, tú debes saber que si transfieres el efectivo o le das $10 en efectivo a alguien, es muy difícil, a menos que sea por violencia, que te lo regrese si no quieres regresártelos. Entonces es igual acá. La transferencia es irreversible. Y ocupes Lightning Network o ocupes una operación, una transacción on-chain, esa irreversibilidad es así. Y entonces uno debe ser muy cauto cómo va a ocupar su Bitcoin, de qué manera lo va a transferir y cuánto va a querer administrar en la wallet que tenga en su celular. Las implicaciones de usar la Lightning Network ya se las comenté. Veo que no están viendo la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Disculpen. Bueno. Disculpe. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Que tengo inestable el internet. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok. Entonces, las implicaciones de usar el Lightning Network, como ya comenté, es que los fees son sumamente bajos, centavos incluso, casi cero. Y la transacción es instantánea, pero se tiene un alto riesgo de la custodia. Por lo cual, por ejemplo, podemos adelantar un poco de criterio. Si ustedes eligen una wallet aquí en El Salvador de una empresa internacional o regional, deben saber si cumple con amplios requerimientos de soporte patrimonial, operativo y seguridad de la información. Aquí pueden ver el ejemplo. Por ejemplo, uno puede abrir una dirección con Bitcoin o una dirección con Lightning. Son dos direcciones distintas. El Bitcoin es el mismo, pero son dos direcciones distintas. No es lo mismo transferir de una cuenta Lightning a otra que lo que transferir de Bitcoin de dirección de Bitcoin a Bitcoin. Ahora, como Bitcoin como depósito de valor. Vean. Antes de mencionarse que Bitcoin fuera una moneda de curso legal, se mencionaba más que Bitcoin fuera un activo. Entonces, creo que estamos quedando sin tiempo, entonces voy a adelantarme. Como activo, ya nos había mencionado que depende cómo puede ser evaluado. Como Bitcoin no tiene flujos, tú te puedes casi que evaluarlo de 4 maneras distintas. La primera es que si lo ves comparado a que si fuera un tipo Visa o Mastercard. Si eso es así, por ejemplo, si Bitcoin llegara a ser el 10% de lo que es un Visa o Mastercard, el precio por Bitcoin podría haberse valorado en 70,000 o 60,000 dólares. Si tú lo ves como una protección ante un Estado que quiere quitar activos, por ejemplo, o el hecho de poder estás en un país donde donde hay muchas restricciones para tener dólares, entonces se puede ver incluso hasta de 200,000 dólares. Si lo ves, y aquí es uno de los casos que más me gusta a mí ver como relativo, que si tú lo ves como el 10% del valor del oro actual, por ejemplo, ahorita, si Bitcoin llegara a ser hasta el 10% del valor del oro, el precio podría ser como de 40,000 dólares, que es como el precio que anda actualmente. Y si tú lo ves como una forma de poder sustituir una moneda que se está devaluando y llegar a, por ejemplo, a ser 10% de la oferta de dinero que se conoce como M2, que es el efectivo, depósitos bancarios, money markets y fondos mutuos, etcétera. Si llegara a ser al menos el 10% del M2 que se tiene ahorita, pudiera haber un precio de arriba de 100,000 dólares. Entonces, por ahí anda cómo tú puedes evaluar Bitcoin. ¿Vea? Es un activo, es un mecanismo de pago, etcétera, etcétera. Ahí ustedes lo podrán ver.
Apreciaciones finales, voy rápido porque ya no hay tiempo. El hecho de que haya una ley Bitcoin no ha cambiado ninguna ley respecto al pago de impuestos o control contable que uno debe llevar en el ámbito económico. Los pagos pudieran ser realizados en Bitcoin, pero el cálculo de impuestos, retenciones, salarios, siempre serán hechos en dólares. Lo único que cambia es que ahora pudieras recibir ese valor de dólares a Bitcoin. El primer caso práctico podría ser la transferencia entre personas no bancarizadas. Sin embargo, si las transacciones son de bajo valor, su uso para que tenga sentido económico va a tener que ser vía Lightning Network. No hace sentido hacerlo de una cuenta Bitcoin a otra. El uso de soluciones off-chain tendrá también que regularse debido a que pueden surgir servicios que recauden de dinero del público, pero que si no tienen respaldo, entonces pueden desaparecer con estos depósitos. Entonces, eso es necesario, por ejemplo, que la normativa técnica venga a regular. Y si se necesitan servicios más sofisticados, la regulación de estos puede estar bajo la esfera o debe estar bajo la esfera de la Superintendencia del Sistema Financiero o el Banco Central. Como efectivo, como el Bitcoin se puede ver como efectivo, y es irreversible cuando tú lo transfieres, entonces se puede entender que mucha de la regulación que nosotros ya tenemos ya norma qué operaciones pueden ser hechas en efectivo y a partir de qué monto tú ya puedes o debes o estás obligado a emitir un cheque o hacer transferencia bancaria. Eso está en la ley de inclusión financiera y dinero electrónico, por ejemplo, que si hay un proveedor de servicio de dinero electrónico, te menciona que por cada dólar digital que te da tu cartera, tiene que tener $1 en el Banco Central de Reserva. Eso es respaldo patrimonial. En la ley en contra del lavado de dinero te dice que arriba de cierto monto, creo que 5,000, todas las operaciones se deben de reportar a la UIF. Y las normas técnicas de la UIF también pueden ayudar en ello. Entonces, hay mucha legislación que puede venir a ayudar aquí a complementar lo que ya se considera efectivo. Y si Bitcoin se norma como que es efectivo o una operación como en efectivo, entonces se encaja perfectamente a otras operaciones, a otras regulaciones. ¿Cómo administrar el Bitcoin? Pues creo que ya lo mencionamos, vea. Creo que como salvadoreños tenemos que estar muy pendientes y monitoreando los distintos servicios que se ofrezcan. Yo recomiendo que en una wallet en su celular solo tenga montos muy pequeños, muy similar a lo que tienen en su billetera, en efectivo. Y si quieren montos más grandes, entonces, o tendrán montos más grandes, ocupen una hardware wallet o ocupen un servicio con soporte patrimonial o institucional que les dé seguridad de que su dinero está siendo bien resguardado y que la custodia está siendo bien hecha. Creeré yo que los bancos vendrán con servicios a posteriori donde puedan dar el servicio de administración y certificación, de pagos, custodia e intercambio, porque es muy natural de ellos ya darlo, entonces, y ya son regulados. Entonces aquí simplemente es otro mecanismo de pago, como pagar vía tarjeta de crédito o pagar vía Life Miles o como sea. Un poco de humor, no creo, por ejemplo, que empresas nuevas que vengan puedan escapar de ser regulados por la super. Tienen que, para poder darle soporte y darle confianza a la población de que el dinero está siendo bien administrado, debe haber bastante regulación al respecto y eso esperaríamos que la normativa técnica se solucione. Y con eso termino. Fue bastante rápido, las disculpas si hay algún concepto que no quedó claro, pero estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu presentación. Déjame compartir mi pantalla. Antes que pasemos a preguntas y respuestas, que tenemos varias en el chat y tenemos otras que habían llegado antes, queremos comentarles un par de anuncios y un par de cosas. Primero, comentarles que como Alcanza, estamos lanzando nuestro primer taller práctico sobre maneja tus finanzas y los temas que vamos a ver son la situación financiera, presupuesto, deuda, patrimonio e imprevistos. Así que desde ya los invitamos y por haber estado en este taller se van a hacer acreedores a un descuento en el costo de
de este curso, así que estén pendientes en su correo electrónico porque ahí les enviaremos los detalles, así que estén muy pendientes a eso y también en nuestras redes sociales. Y por último, también queríamos presentarles un par de anuncios de IDAF, así que Jorge, te cedo el micrófono. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No más que un par de breves avisos parroquiales antes de la bendición. Parte de IDAF, pues como decía Reinaldo al inicio, nos interesa mucho reforzar el conocimiento financiero en las personas. Entonces, el timing de esto ha sido muy bueno ahora. En julio empezamos con algunos cursos, todos en línea. Uno de nuestros cursos más populares es Invest Like a Pro, donde vemos todo el proceso de inversiones durante 6 semanas usando simuladores, usando una serie de software de ayuda para poder armar portafolios de inversión. Esto lo iniciamos el 7 de julio y al igual que Alcanza, pues tenemos una tarifa especial para las personas que participaron en este webinar. Siguiente, por favor, Reinaldo. Tenemos también algunos cursos gerenciales, tenemos masterclasses que tenemos también en línea. Ahí está la información general de los temas. Estos son cursos de nivel de maestría que tenemos en nuestra cartera de servicios. Y por último, en la última, por favor, Reinaldo, tenemos ahí nuestro contacto. Pues ahí me presento yo brevemente. Ahí tienen abajo el correo, tienen el sitio web y tienen nuestro chat corporativo para cualquier duda que puedan tener. Gracias por su atención en este webinar y quedamos a sus órdenes. Bueno, y sí quedamos con la parte de preguntas y respuestas. Cristian y Carlos, les agradecería que si ambos, cualquiera de los dos puede responderlas, adelante. Quizás voy a comenzar por las preguntas que tenemos acá. Que pregunta un espectador, aquí hay una persona que dice, ¿han existido casos en el que el usuario receptor no devuelve la diferencia de lo que le transfirieron inicialmente? No sé bien a qué se refiere que no devuelva la diferencia, pero o sea, una vez que yo hago una transacción en Bitcoin, eso es irreversible. Creo que entendería la pregunta porque cuando tú haces una transferencia en Bitcoin, lo que se transfiere en el back office es todo el saldo, pero no todo el saldo va a la primera, a la cuenta destino, sino lo que pasa es que una parte del Bitcoin, la transacción que tú envías, va a la cuenta destino y el resto regresa a tu cartera. Entonces, sí, no pasaría eso. Entendería que por ahí va la pregunta, pero sí, no es un riesgo. De acuerdo. Después dice, hay otra, si no existe un ente que lo regule, ¿cómo conseguir o hacer para recuperar la inversión en dólares? Que es riesgo. Es decir, si tú tienes Bitcoin y cambiaste tus dólares por Bitcoin y el Bitcoin baja de valor, no hay nadie que te pueda ayudar. Igual como haber comprado una acción y que caiga de valor la acción. No hay manera. Ahí lo que creo que el regulador puede normar, por ejemplo, es que no pierdas tu inversión por estafa, o que los fondos nunca estuvieran ahí. Pero un control sobre el precio no, es muy difícil. Perfecto. Y aquí hay otra que dice, ¿cuáles serían los riesgos de usar Bitcoin como forma de pago debido a su volatilidad? Cristian, no sé si quieres. O sea, yo creo que, o sea, actualmente no tiene mucha utilidad como forma de pago, dado que es muy volátil. Entonces, si yo soy un negocio y voy a recibir, no sé, un pago en Bitcoin en la mañana y después de la tarde tiene un valor mucho menor, va a ser muy difícil para mí como la administración financiera de mi empresa. Yo creo que, por ejemplo, comparto, es muy difícil dado la volatilidad, pero puede normarse, por ejemplo, los tiempos o las políticas de las empresas pueden evolucionar a saber en qué momentos tú puedes recibir. Algo muy particular de Bitcoin es que es un mercado 24/7, entonces si tú me mandas o me pagas a las 12 de la noche de un domingo, no hay nadie que va a estar a esa hora, a menos que tenga alguien listo para hacer la conversión a dólares. Entonces puede ser que, como en las transacciones bancarias, se normen en horarios hábiles, de 8
a tal hora, vea, y si lo pagas en tal hora, entonces se toma como el día siguiente. Entonces, puede haber una evolución de esas políticas, creo yo, porque sí, si no, en cualquier momento tú piensas que el Bitcoin va a bajar y vas a querer comprar cualquier cosa en Bitcoin porque no quieres perder, vea. Y las empresas no van a querer tomar ese riesgo y mucho menos los bancos, vea. Entonces, sí creo que va a ser bien estricto que si tú quieres pagar con Bitcoin, a qué horas, cómo y el valor incluso al cual te lo van a aceptar, que creo que debe haber una cierta libertad económica ahí para las empresas. Buenísimo. Hay otra pregunta que dice, me gustaría quedar claro si es posible saber de dónde provienen los fondos con los cuales se adquirió un Bitcoin. Es decir, supongo que si recibo un Bitcoin, saber de dónde provienen los fondos. ¿Los dólares o el Bitcoin? Buena pregunta, la verdad que de dónde se ¿De dónde viene? el Bitcoin? Si tú compras un Bitcoin, puedes tracearlo quizás unas 3 veces, pero ahí vienen empresas muy sofisticadas que pueden darte luz de... Y digo 3 veces porque más allá tu mente va a explotar, vea. O sea, es demasiado... O sea, por más que puedes ir a ver el registro, es muy difícil que un ser humano a simple vista pueda tracearlo todo. Entonces necesitas sistemas para poder hacerlo. Y ahí es donde se conoce el Know Your Transaction o conoce tu transacción. Vendrán servicios que te van a dar ese tipo de capacidad, ¿ya? Que me imagino la tendrán los bancos, por ejemplo, porque no son servicios baratos, ¿ya? Entonces, lo más fácil para un usuario común, ¿vea? Es que ese Bitcoin vaya a través de una empresa o de un banco que ya hizo todo ese trabajo, ¿vea? Y en vez de hacerlo yo, ¿vea? Si la ley me obligara, ¿vea? Entonces, habría que ahí sopesar eso. Luego hay dos preguntas que creo que ya se respondieron, pero una decía que si el Bitcoin baja, perdería mi inversión. Creo que sí, ya lo respondimos, que obviamente el precio es bastante volátil y esto es uno de los riesgos, que el dinero que tenemos ahí puede perder de valor. Y otro que mencionaban es, que también creo que lo respondió Carlos, cuánto dinero es recomendable tener en el monedero para hacer transferencias. Y bien lo comentó que es una parte, algo similar a lo que andamos en la billetera o algo que no deberíamos de arriesgar tanto. Y por último, creo que hay otras preguntas que ya las respondiste, Cristian, en el mismo chat, así que creo que estas serían todas, o no sé si hay alguna que quieras recalcar, Cristian, que valga la pena que el resto lo conozca. Una cosa que quería comentar es que en realidad nosotros en las billeteras no tenemos Bitcoin, sino que lo que tenemos en las billeteras son las claves que autorizan el envío de un Bitcoin de un lugar a otro, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, porque en realidad los Bitcoins están en la red, digamos, es un registro que está en la cadena de bloques, ¿vale? Entonces, claro, yo tengo que tener la idea sería distribuir esto en distintas billeteras para, digamos, que disminuya la probabilidad de pérdida, digamos. El riesgo acá es que yo pierda la clave o que alguien obtenga mi clave secreta, ¿vale? O sea, mi clave privada, ¿no? Eso es lo que yo administro en las billeteras. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que con esto ya habías respondido la mayoría de preguntas y creo que no hay nuevas. Por aquí hay alguien que levantó la mano, dice, déjenme ver si podemos... alguien levantó la mano, pero no sé si podemos darle... Creo que tú tienen que escribir o en la parte de preguntas y respuestas la presentación, sí. La vamos a poder compartir el video de esta presentación. Que había solicitado comentar algo. No sé si, Are Gómez, si nos quieres comentar la pregunta en vivo. Existe una aplicación de Bitcoin, creo que dice, ¿no? ¿Es esa la pregunta? Espérame que no la encuentro. Es que la veo en el chat. Bueno, si la pregunta es, ¿existe una aplicación de Bitcoin? Existen muchísimas. O sea, no es Bitcoin, es la wallet que como comentaban,
es la forma en que tú llevas tus llaves privadas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que poder, por ejemplo, elegir. ¿Qué tipo de wallet tú quieres utilizar u ocupar con la cual te sientas cómodo? Porque hay cualquiera que está en una Play Store o en iOS Store, tú te la puedes bajar y la puedes utilizar, ¿verdad? Entonces, es el mejor fit para el uso que uno lo va a utilizar. Diferente, por ejemplo, si ustedes quieren administrar Bitcoin mecanismo, pero ahí tienes un servicio X, ¿verdad? Sino que depende de internet y todo eso. Pero sí, digamos, todo dependerá del nivel de inversión o de uso que ustedes querrán hacerle al Bitcoin. Buenísimo, muchísimas gracias, Carlos y Cristian, por acompañarnos esta tarde. De verdad que ha sido muy informativo y muy provechoso todos los conocimientos que nos han pasado. De verdad, estamos agradecidos. Así que en nombre de Alcanza, IDAF y Inverlec, les damos las gracias por haber asistido a este webinar y estén pendientes para los próximos que vamos a estar anunciando. Hasta luego, buenas noches.